vamos a hablar de ti. A la humanidad. ¿Qué sería de nosotros sin tener la certeza de que ves con amor a estos personajes? Que quisiste conformar tu selección con aquellos que no son jugadores muy profesionales. Que te encanta desafiar la religión y hacer cosas grandes con instrumentos tan inesperados. Yo me miro en el espejo y con razón solo puedo agradecer por semejantes hermanos. Gracias por Pedro, gracias por Jonás, gracias también por la burra de Balaam. Gracias por... Buenos días, queridos, queridas. Estamos un día más en la presencia del Señor, día domingo, el día del Señor. Hoy día nuestra vida, nuestro corazón, la disponemos en este tiempo de reflexionar lo que Dios ha hecho por nosotros en esta semana, agradecer lo bueno que Él ha sido, ¿cierto? Y también saber que estamos todos bien, estamos todos sanos, y los que de alguna forma hemos enfrentado alguna dificultad de salud, Dios nos saca adelante porque confiamos en Él. Vamos a iniciar este sermón de esta mañana, de día domingo, con una oración. Así que le pido que incline su rostro al Señor y oramos. Padre Celestial, en esta mañana te damos las gracias por todo lo que tú eres con nosotros y en nosotros, Señor. Dios mío, quiero pedirte que tu presencia, Señor, tu Espíritu inspire este mensaje, Señor. Que sea tú, Señor, a través de mí, hablando a tu pueblo, Señor, a aquellas personas que necesitan de tu palabra. Dios mío, sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía. Y hoy, Señor, oramos para que tú te manifiestes. En el nombre de Jesús, amén. Queridos, hoy el sermón se llama La gracia de la gracia. La gracia de su gracia. Y para eso quiero pedirles que por favor abran ahí su Biblia en 1 de Juan 1.9. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Ya? Mientras tanto, reflexionar respecto a que vivimos en un mundo imperfecto. Vivimos en un mundo saturado de injusticias, de males, de abusos. Un mundo saturado de corrupción. Un mundo que está inhumanizado, ¿ya? Un mundo inhumano, pero que a la vez este mismo mundo es un recipiente del plan universal, un plan que Dios tiene para el ser humano, para la humanidad, a la cual Dios miró con amor y con misericordia. Él nos trajo salvación, Él nos trajo perdón, Él nos trajo una nueva vida, una vida transformada y la esperanza eterna. Y hoy, aquellos que hemos creído en Él, aquellos que participamos de la fe en Cristo, vivimos la gracia de Dios. Somos sus hijos, somos perdonados, somos justificados y lavados por su sangre. Pero sin embargo, en este mismo proceso, cada día experimentamos la tentación, ¿verdad? Experimentamos esa naturaleza vieja, ¿cierto? La naturaleza pecaminosa, y que siempre está desafiada por el llamado a ser santos. Vivimos en esa constante tensión. En otras palabras, semanalmente, diariamente, mensualmente, experimentamos crisis. Y esas crisis son crisis de carácter, crisis de fe, crisis relacionales, crisis de convicciones. Es un caminar en el cual nos vemos confrontados en aquello. Así también, como nosotros muchas veces experimentamos estas realidades, ¿cierto?, en nuestra vida, tenemos en la historia de la Biblia, en donde se presentan hombres con
impulsivos, hombres con carácter fuerte, hombres radicales, muy radicales en su forma de mirar la sociedad, pero que también fueron tocados por Dios, iluminados por Cristo, tocados por su Espíritu, y Dios mismo les asignó una gran tarea, a pesar de la característica de ser humanos que cada uno de ellos tenía. Y cuando Dios les entrega su gran tarea, el momento más crucial de su misión, ellos entraron en una crisis, mostrando así su débil humanidad, al igual que usted, al igual que yo. Y hablo de ejemplos como Pedro y Jonás. Miren, teniendo presente aquello, vamos a la palabra del Señor en 1 Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjese que el apóstol Juan aquí expone uno de los elementos más maravillosos de la gracia. Uno de los elementos más maravillosos de la gracia de Dios para aquellos que somos sus hijos, para aquellos que hemos alcanzado salvación, aquellos que creemos en Él. Y es la confesión de pecados para purificación. Habla a la iglesia enseñando que los que tenemos comunión con Él, los que andamos en Él, los que hemos recibido el mensaje del Evangelio, no podemos evadir la verdad de que siempre necesitamos ir delante de Él y confesar nuestros pecados, ya que Él nos limpia completamente para poder tener absoluta comunión con Él. Es decir, esta verdad siempre está ahí, de que es necesario ir delante de Él y confesar nuestros pecados, porque para poder tener absoluta comunión con Él, necesitamos ser limpiados. Esa absoluta comunión con Él es sin pecado. Y por ello, afrontar el pecado y confesarlo trae purificación. Para ello, el camino es la obediencia a Dios. En alguna forma, hablábamos de un poco de Pedro y Jonás, ellos nos muestran esta realidad, que a pesar de nuestras imperfecciones, Dios nos usará. Y eso es una realidad maravillosa. Dice su palabra que Él ha puesto su tesoro en vasos de barro, imperfectos, débiles, que solamente por la gracia de Él hemos recibido esta preciosa fe, porque no lo merecíamos. Es pura gracia de Dios. Esta preciosa vida de fe, esta preciosa vida cristiana que llena el alma y que llena el corazón y nos trae eternidad. Como se dice, esa es la gracia. Esa es la gracia de la gracia. La gracia de la gracia es que podemos acercarnos a Él en esta naturaleza imperfecta, pero sellados por el Espíritu, podemos tener perdón, confesando nuestros pecados y avanzando en este proceso de santificación. Es decir, a pesar de nuestras imperfecciones, Dios nos usará. Conocemos la historia de Jonás, conocemos la historia de Pedro, dos realidades del Antiguo y del Nuevo Testamento en donde muestran cómo en el momento más crítico, más crucial de su misión, ellos toman decisiones que son tremendamente inconsecuentes. Pero aún así, Dios completó la tarea con ellos y en ellos. Y esa es la realidad que vemos hoy en su gracia. Como digo, esa es la gracia de la gracia. Podemos ver entonces que en el peregrinaje, en este caminar de la vida en que nos encontramos en el proceso de la santificación, debemos tener presente algunas verdades de la vida cristiana, tenerlas bien presentes. Y hoy día vamos a ver a lo menos tres. ¿Bien? El Señor nos guía y nos quiere hablar respecto a tres verdades que debemos tener presentes, sobre todo en estas circunstancias en las que estamos viviendo. En primer lugar, la primera verdad, nosotros, usted y yo, los que hemos creído en el Señor, los que tenemos una misión, los que Dios nos ha dado una tarea, nos ha dado el privilegio de ser sus hijos y abrazar la misión, enfrentamos enemigos. Y uno de ellos es el más fuerte, es el más acérrimo. ¿Ya? Se dice que a diario nosotros enfrentamos tres enemigos fuertes y vigorosos. Satanás,
el mundo y nosotros mismos. El primero, Satanás, la Biblia dice en Juan 10:10 que es el ladrón. Habla del ladrón que viene a matar, hurtar y destruir. Este ladrón, este enemigo, es el que de alguna forma se hace presente y hace alarde, ¿cierto? Pero sin embargo, es un ser inferior. Es un ser que está destinado a la muerte y la muerte eterna. Y él sabe aquello. Y entonces, sabiendo aquello, él actúa contra la raza humana, poseyendo y oprimiendo al ser humano. Pero al creyente solo puede tentarle. Es decir, Satanás no tiene poder sobre nosotros. No más que el que Dios pudiese darle para sus fines eternos. Entonces, Satanás es un ser creado, es un ser inferior a Dios, es un ser que además tiene una pena de muerte y una pena de muerte eterna. Y como lo sabe, trata de atacar ¿a quién? A la raza humana, poseyéndolo, pero también oprimiendo al ser humano. Pero a los creyentes no nos puede tocar, solamente nos puede tentar. Porque el cristiano verdadero, discípulo de Cristo, ha sido sellado con su espíritu. Entonces, allí está la lucha. Cristo es a quien le fue dado toda autoridad en el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Y Él tiene autoridad sobre todo principado, dice su palabra. Todo el cosmos se arrodillará delante de Él. Entonces, nuestro Cristo es más poderoso que todo lo que existe, incluido este ser creado inferior, Satanás, que solamente puede tentarnos. Y ahí está la lucha del cristiano. Bien, el otro enemigo que enfrentamos, que lo mencionamos, es la sociedad o el mundo, como lo señalan las Escrituras. El mundo o la sociedad es todo el sistema en el que se mueven las sociedades. Los valores, la ética, los hábitos, las conductas, los procesos formativos, los procesos productivos. Es todo este sistema que envuelve el quehacer de la sociedad. Lamentablemente el mundo, desde el Génesis, es un mundo caído. Es un mundo que, aunque muchos hombres sienten y tienen el ideal de poder hacer de este mundo un mundo mejor, sienten el ideal de poder desarrollar aspectos de la vida que pudiesen mejorar la condición humana y la calidad de vida, la mayoría de esta sociedad tiende al pecado. Lamentablemente es así. El pecado del egoísmo arrastra completamente al mundo. La corrupción, el pecado de los abusos, el pecado de las injusticias, el pecado de los homicidios, el pecado de las mentiras, el pecado del robo, de los excesos inmorales, etcétera, etcétera. El hombre, el ser humano, la sociedad tiende a hacer todo bajo este prisma. Entonces, el creyente, que si bien es cierto ha sido tocado por Dios, tiene al Señor en su vida, es llamado a no sacarlo del mundo, sino que a estar en el mundo, pero estando en el mundo a ser un buen ciudadano en la sociedad donde ha sido puesto, y allí ser luz, ser sal y transformar su entorno con el poder del Evangelio. Entonces, la lucha está hoy en día precisamente en la lucha de las ideas. Es decir, nos conformamos al pensamiento de la sociedad hoy día, o finalmente hacemos brillar la luz del Evangelio, siendo sal y luz. Ahí está la lucha hoy en día. En ese sentido, Cristo, con su palabra, nos orienta y nos guía siempre en el camino de las decisiones. Él establece un estándar moral y ético sobre el cual cada uno de sus hijos es llamado a vivir. Entonces, ahí tenemos el segundo enemigo. Vimos Satanás, el mundo. Y el tercer enemigo es el más acérrimo y el más fuerte, somos nosotros mismos. Sí, somos nosotros mismos. Aquí está la lucha más fuerte. El enemigo más letal de nuestra vida, del creyente,
somos nosotros mismos. Porque si bien Satanás y el mundo establecen una especie de tela de araña para dañarnos, somos nosotros mismos que con nuestra capacidad volitiva o nuestra capacidad de tomar decisiones, con las que accedemos o no a caer en la tentación. Y allí entra en juego lo que llama la Escritura la carne, la lucha de la carne, la que nos aborda siempre en varias áreas, entre ellas el área respecto al prójimo, el área respecto a la espiritualidad, el área respecto a la sexualidad y el área respecto a nuestro propio ser interior. Nosotros mismos somos los que nos podríamos dañar o no en nuestra vida discipular. Somos nosotros mismos el enemigo más letal de nuestra propia vida. En todo ello siempre está presente el ego, el individualismo, esa búsqueda de la satisfacción personal. Ahí está el elemento que hace que nosotros mismos nos entorpezcamos en nuestro caminar cristiano. Cristo nos da poder interior para vencer a través de su espíritu, su palabra, su iglesia y la oración, poder vencer la tentación. Entonces acá tenemos el primer principio, la primera verdad de las que estamos viendo hoy día, y es que enfrentamos enemigos fuertes, pero el más fuerte de los tres somos nosotros mismos. Y es una verdad que tenemos que enfrentar y vivir la vida sabiendo que el peor enemigo de nosotros mismos somos nosotros mismos. La segunda verdad que tenemos que tener presente en este proceso de ver cómo la gracia nos permite avanzar y que debemos reconocer que somos débiles y que estamos en proceso, es que siempre estamos en las manos del alfarero. Siempre. En Jeremías 18:6 dice así: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Ahí la palabra del Señor nos dice que Dios nos toma como un barro en sus manos y nos moldea constantemente. Nosotros, sus discípulos, nos enfrentamos a la vida, no enfrentamos la vida con desesperanza ni con un futuro gris. Nosotros no enfrentamos la vida con un futuro incierto, sino que estamos constantemente, continuamente en las manos del alfarero. Él modela nuestras vidas y la modela a través de las personas, a través de las situaciones y a través de su palabra. Él constantemente está modelando y está, imagínense el alfarero haciendo girar la rueda, ¿cierto? Con el barro en sus manos, va metiendo los dedos y va dándole forma, y si de repente se desarma, lo vuelve a armar y lo vuelve a hacer. Nosotros estamos siempre en las manos del alfarero, es decir, las circunstancias de la vida, las situaciones en que nos vemos expuestos, incluso muchas veces las malas decisiones que tomamos pueden ser tomadas por este alfarero para modelar mejor nuestra vida. En ese sentido, Cristo experimentó la vida humana en su totalidad y Él sabe de las cosas que padecemos día a día. Y eso es maravilloso porque precisamente Él es nuestro abogado en el cielo. Qué maravillosa verdad, hermano, que podemos tener en nuestros ojos, delante de nosotros, de que en estos procesos de avanzar en la vida cristiana, un principio, una verdad, es que nunca estamos solos, sino que estamos en las manos del alfarero. Y todo, como dice su palabra, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, porque es el alfarero modelando nuestra vida. Qué linda segunda verdad, ¿cierto? La tercera verdad que hoy vemos es que nada nos podrá separar de su amor. Queridos, esto es maravilloso. Romanos 8:35 al 39 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero.
Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravillosa verdad, queridos. Y este texto bíblico nos inspira la imagen de aquel padre agarrando fuertemente la mano de su hijo sin soltarlo. Aunque el niño de repente se quiere ir más adelante y avanzar o quiera pasarse la vereda al frente, el papá ahí nunca le suelta la mano. Ahí lo tiene agarrado. Este texto nos habla de aquellos. Es Cristo quien nos toma en sus brazos. Es Cristo quien nos toma con su amor. Como dice un profeta, con lazos de amor te he atraído. Es Cristo quien nos trae. Él es el ser más poderoso del cosmos. Entonces, ¿quién podría interferir en ese amor que Él nos entregó? ¿Acaso Él no sabe cuando nos ama, no? ¿Él no sabe acaso nuestras luchas personales? ¿Acaso Él no sabe cuando usted y yo somos vencidos por las tentaciones? ¿Quién nos separará de su amor? Queridos, esta verdad para enfrentar la vida es maravillosa, porque a pesar de que Él sabe quiénes somos, a pesar de que Él sabe cuánto nos cuestan algunas cosas, Él está ahí. Él está con nosotros y nos anima a avanzar como un padre que nos agarra de su mano y no nos suelta. Así que, qué maravillosas verdades. Podemos entonces resumir que estas tres verdades que debemos tener presente en este peregrinaje cristiano que es altibajos, con aciertos y desaciertos, incluso con aquella carne que nos hace pecar muchas veces, tenemos que tener presente tres verdades. Primero, tenemos tres enemigos que enfrentar, pero el más duro somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. En segundo lugar, estamos en manos del alfarero y todo lo que acontece a nuestro alrededor es la mano del alfarero formándonos. Es la mano del alfarero dándole moldeo a nuestra vida porque Él tiene un plan con nosotros. Y la tercera verdad es que ¿quién nos va a separar de su amor? No hay absolutamente nada. Y lo describe de tal manera que no queda duda que ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él nos ha tomado en su mano fuertemente y no nos va a soltar nunca. Amén. Entonces podemos concluir en esta mañana que tenemos grandes hombres de Dios que a la vez también fueron frágiles y débiles, llevados a la tensión máxima, viviendo fracasos, viviendo también desaciertos. Y aún así, Dios cumplió el propósito que tenía con sus vidas, fortaleciéndoles y transformando sus vidas con su espíritu. Mencionábamos a Pedro y Jonás, pero también tenemos a David, Sansón, Moisés, Pablo y otros tantos más. También tenemos ejemplos de aquellos reformadores de la Edad Media que dieron su vida en la hoguera para poder salvar la autoridad de la Escritura, para sacarnos del oscurantismo medieval de la Iglesia Católica de aquella época. Entonces, en nuestro tiempo contemporáneo tenemos hombres que hoy dan su vida a pesar de las situaciones en las que son enfrentadas como seres humanos, a pesar de los imperfectos que son, allí están y Dios cumple el propósito con ellos. Todos los discípulos, nosotros, estamos en el proceso de la santificación y en el caminar debemos buscar la comunión siempre con nuestro Señor. Y para ello siempre será lo mismo, queridos, confesar los pecados, purificarnos y obedecer a Dios. A eso produce la comunión. Y por lo tanto, si nos caemos, nos levantamos, sacudimos el polvo de nuestras ropas, hacemos la confesión, buscamos la purificación y seguimos haciendo la voluntad de Dios, obedeciéndole.
El llamado hoy, queridos, es a no desmayar. No desmaye, querido, no desmaye. Dios está con nosotros en medio de esta pandemia, en medio de las dificultades que estamos enfrentando producto de la pandemia, en medio de la cesantía, en medio del estrés laboral, en medio de la tensión doméstica del día a día. No desmaye, Dios está con nosotros. Cristo mismo está en nuestro corazón y nuestra vida guiándonos. No se avergüence, querido, no se atemorice. Vaya al Padre cuando haya caído, cuando haya pecado incluso. Esa es la gracia de la gracia, de que podemos ir al Padre y confesar nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Podemos vencer el pecado, podemos vencer las tentaciones y ser confirmados por la gracia de Dios. Y la receta para salir adelante y sentirnos perdonados, como Pedro, por ejemplo, va a ser siempre la misma. Oración genuina y constante, confesando nuestros pecados, pero también adorando al Señor. Estudio serio y responsable de la palabra de Dios. Recuerde que muchas veces las interpretaciones personales no llevan a nada bueno. Muchas de las herejías de la Iglesia de Cristo es por las interpretaciones personales de mucha gente. Sin embargo, el estudio serio y responsable a la luz de la Iglesia de Cristo es necesario. Busque más de la palabra de Dios. Para eso tiene su iglesia, su pastor, sus líderes. Dios ha puesto a la iglesia para poder proveer todo aquello. Otra parte de la receta es servicio como iglesia en comunión para con el prójimo. Es decir, el servicio desde la iglesia para el prójimo es relevante. Hay mucha gente que es solidaria en la sociedad, en el mundo. Está esta tendencia a ser solidario con el prójimo, pero a veces eso es sencillamente para llenar el vacío. En cambio, cuando hacemos servicio al prójimo desde la iglesia, lo hacemos para llenar la tierra del Evangelio. Y por lo tanto ahí tiene una connotación profunda, el servicio desde la iglesia, desde nuestra iglesia local. Y otra parte de la receta también es testificar de Cristo. No dejar de decir lo que Dios ha hecho en nosotros y por lo tanto lo que Dios puede hacer en aquellos que no le conocen. Queridos hermanos, escuche estas últimas palabras para cerrar. Como Dios le dijo a Josué en capítulo 1, versículo 9, esfuércese y sea valiente, no tema ni desmaye, porque, dice el Señor, yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo a donde quiera que vayas. Queridos, esta es palabra del Señor. Anímese, no se deje amedrentar por las circunstancias de la vida. Recuerde el texto, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios nos está llamando a que avancemos, que confiemos en Él, que sepamos estas tres verdades. Tenemos enemigos y nosotros mismos somos el peor enemigo de nosotros mismos. En segundo lugar, estamos en las manos del alfarero. Siempre Dios nos moldea a través de las circunstancias. Y en tercer lugar, ¿quién nos separará de su amor? Queridos hermanos, avancemos, esfuércese y sea valiente. Padre Celestial, en esta mañana te damos la gloria y la honra por todo lo que haces en nosotros. Permítenos, Señor, ser fiel a tu palabra, mirarte a ti con devoción y ver lo que tú tienes para hacer en nosotros y con nosotros. Ayuda a tus hijos, Señor. Permite que cada uno de ellos pueda desarrollar su vocación, pueda desarrollar, Señor, aquello que tú le has dado, Señor, para la construcción de sus propias vidas, pero en el servicio de la extensión del reino de Dios. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una hermosa semana de parte de la familia pastoral y de nuestra iglesia. Saludos. Que el Señor les bendiga, mis queridos. Chao, chao.